Bueno, vamos a continuar con el programa. Vamos a hablar de algunas de las enfermedades tiroideas más frecuentes, que muchas veces se asocian con otras enfermedades y que dan origen a la disfunción de la glándula tiroides. Entonces, recordando su anatomía, ustedes recuerdan que la glándula tiroides está situada en el cuello. Tiene que ver con relación con el ligamento tiroideo, con el cartílago tiroides, con el cricoides. Está, digamos que abajo de la laringe, por en la parte de enfrente, y tiene un lóbulo piramidal, un lóbulo derecho, un istmo, un lóbulo izquierdo, y más abajo sigue la tráquea. Entonces está situado, decíamos, abajo del cuello, justo abajo de la laringe. Produce principalmente dos hormonas, que son la triotironina y la tironina, y estas dos hormonas regulan en forma global el metabolismo del organismo, y si ustedes recuerdan, se controla por la pituitaria o hipófisis. Está en el hipotálamo, hay un error. Esta pituitaria produce una hormona que se llama estimulante de la tiroides, que es la TSH, y como su nombre lo dice, estimula que la tiroides produzca las hormonas propiamente dichas T3 y T4. Si ustedes recuerdan, el sistema endocrino funciona de una manera, de un mecanismo de retroalimentación negativa. Entonces, si hay una adecuada cantidad de hormonas tiroideas, T3 y T4, los niveles de TSH son normales. Si los niveles de T3 y T4 son bajos o de una calidad no muy buena, los niveles de TSH se elevan porque la glándula tiroide, la hipófisis está detectando que no hay un nivel adecuado de hormona y produce o manda la señal de estímulo de la tiroides. Al revés, si los niveles de hormonas tiroideas son muy elevadas, los niveles de TSH disminuyen, y entonces cuando son muy bajas se cae en un hipotiroidismo y el diagnóstico se hace con la elevación de la TSH. La enfermedad de Graves es una enfermedad muy común, ocurre cuando el sistema inmune reacciona en contra de la glándula tiroides y esta se estimula a producir exceso de hormonas, que entonces se produce un hipertiroidismo, y esta afecta aproximadamente a 5 de cada 10,000 personas en Estados Unidos, aunque puede ocurrir a cualquier edad y es más común en mujeres de entre 20 y 50 años de edad, que frecuentemente tienen antecedentes familiares de enfermedades de la tiroides. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad de Graves? Hay diferentes tipos de exámenes que se utilizan para diagnosticarla. Desde el examen físico, el médico debe revisar primero desde el hábitus exterior, que el paciente si está delgado o delgada, si tiene exoftalmos, si no tiene exoftalmos, y si tiene aumentado el volumen del cuello, que es el bocio, y los ojos para determinar si tiene exoftalmos, que decíamos. Se revisa el pulso o la frecuencia cardíaca, si hay temblores, y se hace preguntas sobre síntomas del historial médico en relación a familiares o individuales, y si este temblor, por ejemplo, es un temblor constante, si tienen insomnio, todos los datos de hipertiroidismo. Los exámenes de sangre principalmente es en base a las hormonas tiroideas que ya decíamos. Cuando hay niveles muy bajos de TSH y elevados de T3 y T4, eso hace el diagnóstico de hipertiroidismo. Hay una prueba de captación de yodo radioactivo, que como ustedes saben, la tiroides utiliza yodo para su metabolismo, y cuando la tiroides está hiperactiva utiliza más yodo. Esta es la prueba que consiste en que una persona ingiera una cápsula con una pequeña cantidad de yodo radioactivo y después se mide una cantidad de yodo en unos estudios de medicina nuclear que les pasaron la vez pasada, y cuando existe una alta acumulación de yodo en la tiroides, evidentemente esto hace el diagnóstico de enfermedad de Graves junto con la exploración clínica y las hormonas que estamos comentando. ¿Cómo se trata la enfermedad de Graves? Pues hay diversos fármacos. El que primero se ha utilizado durante muchos años y hasta la fecha es el metimazol.
que es el más utilizado, y cuando hay mujeres embarazadas o lactantes se prefiere el propiltiuracilo. Estos medicamentos ayudan a controlar esta condición, pero generalmente no la curan, solo la controlan y se toman por un tiempo prolongado siempre y cuando no tengan efectos secundarios estos medicamentos. Hay otros tratamientos, bueno, el metimazol tiene efectos secundarios, cuyo efecto más grave es la leucopenia, y cuando la leucopenia es muy severa, obliga necesariamente a suspender el tratamiento. Por eso, antes de iniciar un tratamiento de hipertiroidismo, debe de hacerse una biometría hemática para saber cuál es la cuenta de glóbulos blancos que tiene y los diferentes tipos de glóbulos para poder iniciar un tratamiento. Y estarse vigilando mensualmente o bimestralmente, dependiendo de la intensidad del hipertiroidismo y de la dosis del metimazol, para saber si estamos en riesgo de llevarlo a una leucopenia severa que pueda precipitar infecciones a otro nivel y podemos complicarle más la vida al sujeto en vez de ayudarlo. Los bloqueadores beta-adrenérgicos, por ejemplo el propranolol o atenolol, pueden controlar muchos de los síntomas, especialmente la frecuencia cardíaca, los temblores, la ansiedad que causa la enfermedad de Graves, y disminuyen un poco el efecto periférico de estas hormonas, entonces disminuyen el temblor también. Nuevamente no curan la enfermedad de la tiroides, pero seguirá produciendo esta hormona siempre y cuando no sea un tratamiento más adecuado. Los beta bloqueadores son nada más para el temblor, la ansiedad, básicamente. El yodo radioactivo. Cuando los medicamentos metimazol o propiltiuracilo no tienen un efecto adecuado y tenemos ya dosis altas que estamos sometiendo a un riesgo de que el sujeto tenga una leucopenia grave, entonces se opta por dar yodo radioactivo para destruir la glándula. Posterior a ello, a que se destruya la glándula, y dependiendo de la severidad del hipertiroidismo, de la edad del paciente, del peso corporal, se dan dosis variables de yodo radioactivo que se miden en milicuris. Y una vez que se destruye la glándula, después de varias semanas, entonces los pacientes tendrán que tomar de por vida las hormonas tiroideas porque ya no van a tener glándula tiroides que le esté produciendo esta condición. Sin embargo, el tratamiento con yodo radioactivo puede empeorar el exoftálmos de la enfermedad de Graves, que parece ser que fuera una manifestación independiente, aunque se desencadena de manera simultánea con la enfermedad, con el hipertiroidismo. Porque muchas veces está controlada la tiroides, está controlada, las hormonas tiroideas se dio ya sea con metimazol o con yodo radioactivo y el exoftálmos sigue progresando. Entonces, el tratamiento con yodo 131 está indicado en la enfermedad de Graves, el bócido tóxico nodular que es en nódulos tiroideos funcionantes, en ablación de algún nódulo tiroideo remanente o posterior a la tiroidectomía cuando se hace cirugía, en el tratamiento de cáncer tiroideo remanente o metastásico posterior a la tiroidectomía, también está indicado el yodo 131, sobre todo también cuando hay metástasis del cáncer de tiroides, el yodo 131 también ayuda a disminuir estas metástasis. Entonces, el tratamiento de yodo, decíamos que puede empeorar los síntomas, y de hecho esta oftalmopatía de Graves puede ser independiente del hipertiroidismo y puede estar progresando. El manejo conjunto de la oftalmopatía debe ser de manera multidisciplinaria con el endocrinólogo, el oftalmólogo y a veces hasta el cirujano plástico, que actualmente ya hay tratamientos para disminuir la oftalmopatía, sobre todo cuando no cierran bien ya los párpados por el grado de exoftalmos, llegan a ulcerarse las córneas. Entonces esta es una indicación ya de una control con cirugía estética y reconstructiva. Este es un ejemplo de un artículo reciente que apareció en enero de este año, en donde a veces es tan severa la enfermedad de Graves que llegan a utilizarse medicamentos como metilprednisolona en dosis endovenosas, y a veces también se asocian con algunos otros medicamentos de tipo inmunosupresor como ciclosporina o azatioprina, dependiendo la intensidad o la severidad de la enfermedad de Graves. Se las traigo nada más para que vean que hasta la fecha sigue siendo un problema a veces tratar la oftalmopatía más que el hipertiroidismo.
Cuando la cirugía está indicada, cuando los medicamentos pueden tener más riesgo que beneficio en ciertos pacientes, ¿verdad? Los medicamentos antitiroideos, o que no está indicada la terapia con yodo porque alguien sea alérgico al yodo, entonces la opción sería la cirugía. Sin embargo, la cirugía tiene ciertos riesgos que en manos no expertas pueden también llevar a un hipoparatiroidismo, porque ustedes se recuerdan, las glándulas paratiroides están a los lados de la tiroides y con la cirugía muchas veces se extraen o se extirpan de manera tal vez iatrogénica las paratiroides, y a veces el nervio recurrente laringio, y entonces puede ser más contraproducente. Desde luego en manos no expertas, tiene que ser un cirujano cabeza y cuello experto y de preferencia oncólogo para el que haga una cirugía a la tiroides, que actualmente casi ya no se hacen, excepto cuando hay cáncer. Ahora bien, la tiroiditis de Hashimoto, esta es una enfermedad autoinmune en la cual se producen anticuerpos antitiroideos y es una causa frecuente de hipotiroidismo subclínico. Es decir, primero hay una tiroiditis de Hashimoto, que es una enfermedad viral y que se presenta después de una gripa. Por ejemplo, la doctora que está tosiendo puede tener el riesgo de tener una enfermedad tiroidea dentro de unas semanas, porque son enfermedades virales que generalmente afectan o pueden afectar a la glándula tiroides y esta disfuncionar en algún momento dado. No se sabe cuál es el cuadro inicial, pero sí se ha asociado con virus que desencadenan un mecanismo inmunogénico para producir autoanticuerpos contra la glándula. Esta presentación es igual a cualquier estado hipotiroideo y por lo tanto el tratamiento es de sustitución con hormonas tiroideas. Es más común en las mujeres que en los hombres, en proporción de 14:1. O sea que si alguien tose de varones, seguramente no va a tener, en cambio la doctora sí tiene más chances. Se presenta entre los 20 o 30 años de edad. El cáncer de tiroides es generalmente la presentación de un tumor maligno de crecimiento localizado dentro de la glándula tiroides. No es muy común. Sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos, solo 1 de cada 100 tumores corresponden a este tipo de tumor o de cáncer de tiroides. Y de estos cánceres, el 65-80% se diagnostican como cáncer de tiroides papilar, que es el más frecuente, y ese se cura operando y quitándola la glándula tiroides. Ahí sí está indicada la cirugía. Solamente el 10 al 15% son foliculares, y 5 a 10% son medulares, que son los más agresivos, el carcinoma medular de tiroides, o 3 a 5% es de tipo anaplásico. Es 3 a 5, no es 35. Entonces el más frecuente es el papilar. Si a ustedes les dicen, ¿qué cáncer quieren tener de tiroides? Pidan el papilar, porque se pueden curar si los operan. Si es el medular o si es el anaplásico, ya es más difícil porque habitualmente cuando se diagnostica ya hay metástasis a otros sitios. Entonces es más probable que ocurra entre quienes son sometidos a radioterapia por cirugía de cabeza, de cuello o de tórax. Por ejemplo, alguien que tiene linfoma o que ha padecido linfoma y que le dan radiaciones, puede ser que secundariamente, si está predispuesto genéticamente, pudiera desencadenar o desarrollar después un carcinoma de tiroides. Las radiaciones utilizadas comúnmente antes de los 60 producían para reducir amígdalas crecidas y adenoides, fíjense cómo eran los otorrinos de agresivos, para tratar varios problemas de la piel, tales como el acné, o para el timo agrandado. En los niños a veces daban radiaciones. Entonces, esto desencadenaba en ese entonces muchos cánceres de tiroides. También era probable que ocurra si un miembro de la familia lo ha padecido. Como todos los cánceres, siempre hay predisposición genética de alguna manera. Y también se postula que la carencia de yodo en la dieta podría ser un factor predisponente para el tipo folicular. Sin embargo, esta enfermedad le puede ocurrir a cualquier persona sin necesidad de presentar antecedentes, ¿no? La radiación que se utiliza en los diagnósticos de rayos X, por ejemplo, por los odontólogos, radiografías del cuello, tomografías, etcétera, no tiene relación directa con el cáncer de tiroides. Era la radiación que se utilizaba en aquel entonces para los tratamientos muy radicales y con poco conocimiento de la enfermedad, ¿no?
Entonces representa aproximadamente el 1%, bueno, el 2% de todos los cánceres en las mujeres y 0.3 de los hombres. En nuestro país las tasas estandarizadas son de 3.88 en la mujer y 0.86 en el hombre, eso es más frecuente también en la mujer. Esta es una imagen de medicina nuclear que les pasaron la vez pasada, que es normal, se ven los lóbulos tiroideos, se ven de manera adecuada, se ven que están captando en forma normal. Esta es una hiperplasia nodular o multinodular, es un bocio multinodular, en donde si ustedes ven, déjenme, tengo un señalador aquí. Si ustedes ven la anterior, se ven ambos lóbulos tiroideos, se ve el istmo, se ve el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, captan adecuadamente el material de contraste radioactivo. Y en cambio el bocio multinodular ya se descompuso la arquitectura normal de la glándula tiroides y se ven aquí, se ve un nódulo tiroideo, se ve otro nódulo tiroideo, aquí se ve otro que capta un poco mejor. Estos son los nódulos fríos que se conocen, que son hipocaptantes y que habitualmente no tienen mayor problema, generalmente son quísticos, tanto este como este. Este capta un poco más, este es un poco más vascularizado y tal vez pudiera ser sospechoso de malignidad en algún momento dado. Sin embargo, como es un bocio multinodular, generalmente no es maligno, es parte de los nódulos. Si fuera un nódulo único, este sí sería sujeto a biopsia. Es el nódulo frío que les comento, no sé si lo alcanzan a ver, que está aquí. Es un nódulo único, ¿sí? Y que este nódulo único sí sería sujeto a biopsia por aspiración. Este nódulo tiroideo frío, aquí está, si lo alcanzan a ver. A lo mejor los que están más atrás y están dormidos lo pueden ver más en la pantalla, de mejor resolución que acá. Y aquí están las proyecciones diferentes en donde se ve el nódulo. Y este sí es sujeto a realizar una biopsia por aspiración para descartar malignidad. El rastreo con yodo 131 sirve para localizar metástasis del cáncer de tiroides, sirve para ver la incidencia de cáncer de tiroides y también sirve para ver la presencia de tejido tiroideo residual en un paciente que fue tiroidectomizado por cáncer y ver si no tiene metástasis a algún sitio. Este rastreo con yodo 131 en el cáncer recurrente de tiroides, si ustedes ven, aquí hay una captación impresionante. Acá no tiene tiroides, aquí ya no hay tiroides, aquí estaría la cabeza del paciente. Esta sería la captación por una metástasis. Y en este otro, aquí está vista de lado, la cabeza está aquí ya no tiene tiroides, pero hay una metástasis, ¿sí? Que es la misma que estamos viendo acá. Entonces, esa es una de las utilidades del rastreo con yodo 131 cuando se sospecha o parte del control de los sujetos que tienen cáncer de tiroides para detectar si no hay alguna metástasis. Entonces, está indicado este tratamiento con yodo 131, ya lo decíamos hace rato, para tratamiento de enfermedad de Graves, para el bocio multinodular, para los nódulos funcionantes, para ablación del tejido tiroideo remanente o para cáncer de tiroides con metástasis. El hiperparatiroidismo, también lo comento porque está metido dentro de las glándulas, dentro de la tiroides. Se acuerdan que las paratiroides son 4 glándulas que regulan o tienen que ver con las alteraciones del metabolismo del calcio, favorecen el hiperparatiroidismo, favorece la formación recurrente de litiasis renoureteral y desde luego la osteoporosis. Pero hay muchos pacientes que tienen litiasis recurrente renoureteral, los urólogos los operan continuamente, pero a nadie se les ocurre estudiarlos. Si les hacen una aparatormona, una determinación de PTH, seguramente estarán muy alta y eso hace el diagnóstico de hiperparatiroidismo,
que tiene un tratamiento específico y que entonces remitirán la frecuencia o la prevalencia de cálculos renoureterales. Y este es el adenoma paratiroideo. Si lo ven, está la tiroides, la glándula tiroides, y aquí hay una zona de hipercaptación del medio del radioisótopo, que es un adenoma hiperparatiroideo. Los adenomas habitualmente son benignos, pero si es un adenoma localizado y tiene unos niveles de PTH o de paratormona muy elevados y tiene una recurrencia frecuente de litiasis renoureteral, sí estará indicado hacer una cirugía de este adenoma paratiroideo y dejar las otras glándulas para que siga teniendo un metabolismo del calcio normal ese sujeto. Bien, vamos a tener algunas preguntitas de examen. No sé si ya les repartieron unas hojitas, ¿no? Bueno, otras se las repartimos, pero este es nada más para entrenarse. Este es un hombre de 45 años de edad, trabajador de una oficina, con trabajo administrativo. Son de los que entran a las 11 de la mañana y salen a las 12 de la noche. Llega a su consultorio de ustedes, refiriendo pérdida de peso, poliuria y acúfenos. ¿Cuál es el enfoque que se le debe a este paciente y qué análisis se necesita para el diagnóstico? A ver, una persona. Si nos pueden apoyar con los micrófonos por acá, jóvenes de allá atrás. ¿Nos pueden traer los micrófonos? Creo que ya se durmieron. Entonces, ¿qué enfoque diagnóstico? Se los regreso otra vez. Hombre de 45 años de edad, es un trabajador de una oficina administrativa y llega a su consultorio por pérdida de peso, poliuria y acúfenos. ¿Quién quiere tener un punto extra? A ver, aquí la doctora. Ahí viene el micrófono. Bueno, hay que descartar el síndrome metabólico. Mandamos a hacer exámenes de laboratorio, como una química sanguínea completa, de preferencia de 28 elementos. Vamos a mandar a hacer un examen de orina, una BH. Ante todo, a hacer la historia clínica, ¿no? Para descartar, pues tiene acúfenos, puede ser que sea también un poco ya hipertenso. Ya sobre eso nos basamos al tratamiento. Entonces pesa el señor 90 kilos, pero mide unos 60. Tiene una presión arterial de 150 sobre 105. ¿Cuál es el índice de masa corporal que tiene ese sujeto? ¿Sí se acuerdan de la fórmula? Ah, bueno. Sí, se las repartimos ahorita y ya para las próximas, ya ahora sí las van contestando. Sí. Ahorita les van a repartir unas hojas para las respuestas. Este es nada más para entrenamiento, ya vienen las buenas. No lo contesten ahorita, lo van a ir contestando sobre la marcha. Entonces, ¿cuál es el índice de masa corporal? ¿Ya lo sacaron? 55. 35.15. Bueno. Luego encontramos que en el fondo de ojo tiene un espasmo arteriolar, aumento de los cruces arteriovenosos, los pulsos periféricos son normales. Ahora sí le quitaron los zapatos y le tocaron los pulsos medios, ¿sí? Pero tiene una frecuencia cardíaca de 100 por minuto, 16 respiraciones, el abdomen está globoso y tiene un perímetro de cintura de 110 centímetros. ¿Qué piensan de eso? A ver, alguien que me diga, que no sea la doctora, otra persona. A ver, su compañera de junto para que... Sí, doctora, sí. Lo vimos. Sí, estoy de acuerdo con la doctora que ya tiene un síndrome metabólico clínicamente. ¿Y qué opina de esa presión arterial? Está fuera de lo normal y es hipertenso. Ok. Etapa 1.
¿Y el perímetro abdominal qué le parece? Alto, lo máximo debería tener ¿Alto 90. o ancho? Ancho. Bueno, los exámenes de laboratorio tenemos una glucosa de 120 miligramos en ayunas, tiene una urea de 20 miligramos, creatinina de 0.9, colesterol total de 290, con un HDL de 30, LDL de 180 y triglicéridos de 250. ¿Quién quiere opinar de eso? A ver, por allá. O su compañero que sigue, sí, está bien. Sí. Bueno, vamos a detectar ahí un colesterol. Los niveles del colesterol están elevados. El HDL se encuentra bajo. ¿Sí? El LDL está ligeramente alto. ¿Cuál? No está alto, perdón. ¿El LDL? El LDL. Ajá. Y los niveles de triglicéridos también se encuentran elevados. ¿Y qué opina de la glucosa? ¿Dónde está la glucosa? Ah, sí, se encuentra alta. Alta. ¿Con diagnóstico de diabetes? No, de prediabetes sería. De prediabetes. Ah. ¿Están de acuerdo con lo que dice su compañero? A ver, Bueno, se considera pásale al compañero. glucosa alterada en ayuno. Ajá. Sí, a la doctora que está a la izquierda de ustedes. En la cuantificación, 120 sería una glucosa de ayuno alterada. Ok. ¿Alguien más quiere opinar de eso? A ver, allá atrás, la doctora. Ya estoy viendo los que tienen puntos más, ¿eh? Bueno, sería principalmente que tiene un riesgo ya cardiovascular, que está reportando ya alteración metabólica por el índice de glucosa, triglicéridos, colesterol. Lo que continuaría sería pedirle una hemoglobina glucosilada y probablemente un electro, porque si tiene altos riesgos cardiovasculares ya con esto. ¿Un electroencefalograma? No, un electrocardiograma. Okay. Y, o sea, usted pediría la hemoglobina glucosilada antes de hacer una curva de tolerancia a la glucosa. ¿Sí? Sí, ¿están de acuerdo? La doctora le haría la curva de tolerancia a la glucosa. Yo también, ¿eh? Bueno, entonces, para afinar el diagnóstico clínico y de laboratorio, tenemos que es un síndrome metabólico, tiene una obesidad con distribución desfavorable, ¿se acuerdan que tenía 110 de perímetro abdominal? Tiene hipertensión arterial, tiene hiperinsulinemia seguramente, no hemos medido la insulina, tiene una hiperlipidemia con niveles bajos de HDL, tiene colesterol elevado, tiene intolerancia a la glucosa de ayunas o diabetes, ¿sí? Con la glucosa sí es anomalías de glucosa de ayuno y falta la prueba de tolerancia, ¿no? Entonces, nuevamente ahí están los exámenes de laboratorio. Y el fondo de ojo, decíamos, nadie me dijo nada del fondo de ojo. ¿Quién quiere decir del fondo de ojo? Algo. Aunque no sean oftalmólogos, no importa. ¿Nadie? Son datos de hipertensión arterial que tienen. Exacto. Son datos de hipertensión. Los cruces arteriovenosos y el aumento del espasmo arteriolar son datos de una retinopatía por hipertensión arterial. Los pulsos periféricos están normales, o sea, no es una afección vascular generalizada, está localizada al fondo de ojo, y entonces el diagnóstico de este señor, en ese sentido, es una hipertensión arterial con una crisis hipertensiva, ¿sí? Porque tiene una disminución del espasmo arterial, un aumento del espasmo arteriolar, aumento de los cruces arteriovenosos con pulsos normales, y se acuerdan que tenía una presión arterial de 150/105, con un índice de masa corporal de obesidad, ¿grado qué? ¿Grado 2 o 3? ¿Quién da más? Así como las subastas. Exactamente. Bueno,
Entonces, es un síndrome metabólico, ¿sí? Y decíamos en la conferencia de la vez pasada que desgraciadamente siempre estamos detectando tarde la diabetes porque estamos detectándola cuando la función de la célula beta viene disminuyendo a veces hasta 10 o 12 años antes de que se manifieste la diabetes o las anomalías de glucosa de ayuno o la intolerancia a la glucosa. Entonces, este espacio de varios años es la prediabetes que no estamos detectando. Y recordar que los valores de glucosa normales deben ser menor de 100 en ayunas. Cuando hay anomalías de glucosa de ayuno, este señor tenía ¿cuánto? 120, ¿no? Entonces tenía anomalía de glucosa de ayuno. Si hiciéramos una carga de tolerancia a la glucosa, seguramente estaría probablemente o en este rango de intolerancia a la glucosa o a lo mejor ya sería diabético. No sabemos. Y recordar los valores de índice de masa corporal, que también ya la licenciada en nutrición les decía, ¿verdad? Tanto en hombres como mujeres, el índice de masa corporal, el índice de cintura, el índice de masa corporal, los datos de prehipertensión arterial, de acuerdo al JNC7, que son de 20 hasta 139 de diastólica y 80 hasta 85 es actualmente de diastólica, y la hipertensión grado 1, 140 a 159 de sistólica o 90 a 99 de diastólica, y la hipertensión grado 2, mayor de 150 a 100. El control estricto de la diabetes, decíamos, con niveles de hemoglobina glucosilada de 6, corresponde a 135 en promedio. Entonces, cuando los pacientes andan en 8 o 9 o más, que son nuestros pacientes habituales, andan con esos niveles en promedio al día. Entonces, tener una cifra de 6 o de entre 6 y 7 sería lo adecuado. La Asociación Americana de Diabetes dice que debe ser 7, la Asociación de Endocrinólogos Clínicos y la Sociedad Mexicana de Endocrinología dice que debe ser abajo de 6.5 para tener este promedio de glucosa, que es muy aceptable en un paciente con diabetes. Recordar que los factores de riesgo cardiovascular en diabetes son el sedentarismo. Ya les decía la vez pasada que en vez de estar aquí deben estar corriendo en el parque de enfrente, pero están aquí. Antecedentes familiares de enfermedad vascular, obesidad, tabaquismo e hipertensión arterial. Muchos de estos tenía nuestro paciente. Tenía obesidad, tenía hipertensión arterial, aparentemente no fumaba. No le preguntamos de antecedentes familiares, nadie me dijo de eso. Y estaba sedentario porque trabajaba en una oficina administrativa todo el día. Y recordar que la diabetes mellitus es un riesgo equivalente a enfermedad coronaria. Un sujeto que tiene diabetes es como si fuera un paciente con enfermedad coronaria. En la actualidad así se conoce y se considera. Esto es lo que decíamos de los criterios de la Asociación Americana de Diabetes, que dicen que debe ser menos de 7, los niveles de glucosa de ayuno, la postprandial de 130, y ahorita vamos a hablar algo de la postprandial, los niveles de colesterol por abajo de 200, el colesterol HDL por arriba de 40 o 35 en la mujer, y colesterol LDL por abajo de 100. Actualmente se considera que debe ser en los diabéticos por abajo de 70 y los triglicéridos por abajo de 150. Esos son los valores de meta. Fíjense que el control de la glucosa es importante porque la disminución de un punto porcentual, o sea, de un 1% de los niveles de hemoglobina glucosilada, disminuye notablemente el riesgo cardiovascular hasta del 30 al 40% con 1%. Si ustedes tienen un paciente descontrolado que tiene 8.5 de hemoglobina y lo bajan a 7.5, le están disminuyendo notablemente el riesgo de tener un infarto del miocardio o un infarto cerebrovascular. Entonces, el tratamiento oportuno de la diabetes es prevenir o reducir el deterioro de la función de la célula beta, que ya está deteriorada de por sí, proteger de complicaciones microvasculares, reducir el alto riesgo cardiovascular que tienen los sujetos con intolerancia a la glucosa y los diabéticos, y reducir desde luego la carga del trabajo médico y económico de la enfermedad no diagnosticada. Si la diagnosticáramos a tiempo, ustedes como médicos trabajarían menos en relación a esta enfermedad y a muchas enfermedades crónicas, y la carga de trabajo
en los hospitales y la cantidad de dinero que se gasta en los pacientes con diabetes y todas las comorbilidades es impresionante, en millones de pesos diarios. En esta, fíjense que en relación a los niveles de hemoglobina glucosilada, a mayor nivel de hemoglobina glucosilada, mayor riesgo de tener infarto al miocardio o complicaciones microvasculares. Si tenemos cifras adecuadas de hemoglobina glucosilada en los pacientes con diabetes, tenemos un riesgo normal de tener esos padecimientos, pero a medida que se descontrolan, que es como andan nuestros pacientes mexicanos, andan siempre con este riesgo, con una bomba de tiempo, de tener continuamente datos de enfermedad vascular o cerebrovascular. Esos son datos del UKPDS, que ustedes recuerdan que es un estudio que se ha hecho de seguimiento a muchos años. Y les quiero mostrar esto de la glucosa postprandial, porque generalmente el médico no pide glucosa postprandial para el control de sus enfermos, siempre lo ven de glucosa de ayuno, aún en las instituciones. Siempre llega el paciente, se va a hacer los análisis en ayunas, llega con el doctor lo regaña, le dice que no hace nada, nunca le ve los pies, pero lo regaña. Y nunca le piden una glucosa postprandial. Y fíjense la asociación entre glucosa postprandial y los riesgos de enfermedad cardiovascular y la mortalidad. Estudios como el de COD desde 1999 y 2001, el estudio de los océanos en 99, el de Funagata en Japón en 99, el Whitehall en Helsinki en 98, fíjense desde cuándo, el de Rancho Bernardo en 98, este es en San Antonio, desde cuándo se sabe que el riesgo de tener enfermedad cardiovascular asociada a la glucosa postprandial es muy evidente. Y nunca pedimos glucosa postprandial. Y fíjense, por ejemplo, aquí el riesgo acumulado de muerte, de acuerdo a los criterios de la ADA y de acuerdo a los criterios de la OMS. ¿Sí? Los normales, los sujetos normales, pues tienen una mortalidad mucho menor, ¿verdad? Los que tienen una glucosa de ayuno alterada, pues también tienen un riesgo parecido al normal, aunque ya se empieza a despegar. Pero fíjense, con los pacientes con diabetes conocida, se despega notablemente la curva de mortalidad con respecto a los normales, en ambas clasificaciones, la de la OMS y la de la ADA. Y esto es tomando en cuenta única y exclusivamente la glucosa postprandial a las 2 horas. O sea, los que estaban mejor controlados, que eran los que tenían anomalías de glucosa de ayuno, y que les medían glucosa postprandial y los tenían de mejor manera o casi normales, tenían una mejor sobrevida que los que tienen glucosa postprandial elevada. Entonces, ¿cuándo tratar la diabetes? Pues lo antes posible, para prevenir las complicaciones, reducir los niveles de hemoglobina glucosilada y la glucosa postprandial. Es muy importante la dislipidemia y la presión arterial.